y trascendente, queridos hermanos, son estas conferencias, porque reúnen a todo el pueblo de Dios y no tenemos que dejar de hacerlas. Me acuerdo que don Francisco Haggerty, hará más o menos 20, 25 años, me dijo que en Inglaterra se hacían y se reunían alrededor de 3.000 hermanos. Y me dice, ¿sabe cuántos se reúnen ahora, Guillermo? 300, alrededor del 10%. Porque son conferencias en que el pueblo de Dios se reúne y tenemos ese tiempo hermoso de comunión fraternal y de edificación por medio de la palabra de Dios. Esta noche entonces el tema que tenemos es iglesias con cantidad o iglesias con calidad espiritual. Primero tendremos una introducción, como tiene que ser, para mostrar los puntos principales del mensaje. Segundo, iglesias que solo procuran cantidad sin calidad espiritual. Tercero, iglesia con calidad espiritual. Y ahí dos puntos finales. 3.1, los frutos de una iglesia con calidad espiritual. Y el último punto, viví ya la victoria final. Vamos a empezar leyendo las Escrituras. Porque Romanos 10:17, ¿qué dice? La fe viene por el oír. ¿Y el oír por qué? Por la palabra de Dios. Conclusión, lo único que abre los oídos del alma, la mente, para comprender el mensaje de Dios es la palabra de Dios. Entonces, primero vamos a leer en 2 Timoteo, son porciones que después vamos a usar en el mensaje. 2 Timoteo 4, 3 y 4. 2 Timoteo 4, 3 y 4. Dice el apóstol a su hijo espiritual, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, después lo vamos a explicar el versículo, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. La otra escritura es Efesios 2:10. Tenemos que saberlo de memoria, ese versiculón de la Biblia. ¿Qué dice Efesios 2:10? Porque somos hechura suya. Cada creyente, no hay creyentes clones. Somos hechura suya. Cada creyente es un diseño original de Dios. Somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús. Eso es conversión. Propósito, ¿para qué? Propósito para ejecutar lo que Dios de antemano ha preparado para cada uno de nosotros. Es un versículo impresionante. Dios ha preparado un proyecto para cada creyente. La vida cristiana, bueno, después lo vamos a explicar más. Y ahora, el último versículo es 1 Timoteo 3:15. Dice el apóstol, versículo 14, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, le dice a Timoteo. 3:15 ahora. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, comenzamos con la introducción. El comportamiento pendular de las iglesias locales va de un extremo al otro extremo contrario, como un péndulo, ¿no es cierto? O son iglesias que dicen, no importa que seamos pocos, pero buenos, cerremos la ventana y las puertas para que Satanás no entre, tienen pobre predicación del Evangelio, no hay discipulado, pequeña escuela dominical y sin hora feliz en el barrio donde actúan, etc. O el otro extremo del péndulo, iglesias de la puerta abierta, que entre cualquiera, no importa su situación espiritual y moral, con tal de que participen del culto jolgorio y ofrenden.
Queridos hermanos, estamos en el final de la estadía de la auténtica iglesia de Jesucristo en la tierra. Estamos al final, ¿eh? El arrebatamiento de la iglesia es el próximo acontecimiento en el calendario divino y es inminente. Satanás, por supuesto, lo sabe y por ello está atacando a cada creyente verdadero y a cada iglesia local fiel a la palabra de Dios, con su mayor estrategia y diabólico poder, para hacer el mayor daño posible al dueño de la iglesia, que es nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando Saulo iba camino persiguiendo a los creyentes? Y el Señor se le apareció en el camino y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? El Señor se estaba identificando con los creyentes, con la iglesia. Y él dijo: Saulo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. En los mensajes finales del Señor a las 7 iglesias, en Apocalipsis, capítulos 2 y 3, el Señor estaba profetizando el desarrollo del cristianismo en el mundo, sea de los creyentes fieles con verdadero nuevo nacimiento, como de los creyentes, como de los participantes en la iglesia que no son salvos. Y ustedes ven que, por ejemplo, comienza con una iglesia que lleva fruto y sana doctrina, como es Éfeso, y termina con una iglesia cristiana sin Cristo, la Odisea. No había un solo creyente en la iglesia de la Odisea. El Señor, ¿en dónde estaba? ¿Adentro de la iglesia o fuera? Estaba afuera. Y el Señor dice ese versículo tan extraordinario de lo que es la conversión. Apocalipsis 3:20. Yo estoy a la puerta, ¿y qué? Y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es una de las definiciones más sublimes que hay de lo que es la conversión. La conversión es la irrupción de Dios dentro de nosotros. Es la entrada triunfal de Jesucristo dentro de nosotros. Con esta introducción vamos a hablar de iglesias que solo procuran cantidad sin calidad espiritual. Hoy hay muchas iglesias que procuran cantidad pero sin desarrollo del proyecto espiritual, personal, que Dios le preparó a cada creyente. Queridos hermanos, Dios nos ha incluido en el plan global de redención. Si no, nos convertimos y tendríamos que irnos al cielo. ¿Para qué quedarse? Pero Dios nos ha incluido en el plan global de redención. Por eso, al pie de la cruz, el día de nuestra conversión, estaba el plan personal del Señor, personalizado, para desarrollar nuestra vida cristiana. Efesios 2:10, ahí está. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, conversión. Las cuales, para buenas obras, propósitos, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Son iglesias que aceptan en comunión a cualquier persona, no importa su estado espiritual y moral, con tal de tener más número y más ofrenda. Uno le pregunta a esas personas que van a esas iglesias: ¿por qué vas a esa iglesia? Normalmente responde: porque me siento bien, son buena gente. ¿Se acuerdan de la propaganda? Me siento bien, pone patalgina, me siento bien. ¿Por qué vas a esa iglesia? Porque me siento bien, son gente buena. Porque reciben la bolsita con alimento y otros beneficios y después se le da un breve mensaje del Evangelio, invirtiendo lo que el Señor enseñó e hizo en todo su ministerio, mostrando que Dios es primeramente salvador y luego sanador y sustentador y no al revés. La necesidad del ser humano es espiritual, hermanos queridos, con una triste vida en el pecado y perdidos por la eternidad. Y luego sí viene la necesidad material, sanación de enfermedades físicas, sustentación, alimentación, trabajo, vivienda, etc. Pero ¿qué dijo el Señor? Mateo 6:33, ¿qué dijo? Buscad primeramente la bolsita de alimentos. ¿Qué dijo el Señor? Buscad primeramente el reino de Dios. Cuando una persona se convierte, el reino de Dios se mete dentro de nosotros por su Santo Espíritu.
Buscad primeramente prioridad del reino de Dios y qué, y su justicia, y todas estas cosas, comida, bebida, sanación, serán añadidas después. Y quiero dar algunos ejemplos del ministerio del Señor. Por ejemplo, la viuda de Naín, ¿se acuerdan? Salía de la ciudad de Naín lo que yo llamo la caravana de la muerte. Iba precedido por un joven muerto en una camilla mortuoria y una madre viuda, y ese era su único hijo. Destino, cementerio, muerte, sepultura. Pero entrando a la ciudad de Naín venía otra caravana. ¿Quién la presidía? El Señor, el autor de la vida. Y entonces se encuentran las dos caravanas. ¿Y qué hace el Señor? En primer lugar, dice la Biblia, tocó el féretro, como diciéndole a la muerte, hasta aquí llegaste. No podía seguir reinando la muerte ante el autor de la vida. Y después, antes de resucitar al joven, se dirigió a la madre y le dijo, deja de llorar, en otras palabras, yo voy a actuar. Y engendró fe en esa madre. Y después sí le dijo al joven en forma personalizada, joven, menos mal que lo dijo en forma personalizada, si no resucitaban todos los muertos, joven, a ti te digo, levántate. Y el joven se incorporó en la camilla y se lo dio a la madre. Alimentación de los 5.000. El Señor sale, viene de la barca y ve una inmensa multitud y tiene esa visión tan extraordinaria de pastor. Las ve como ovejas sin pastor, qué desesperante para un pastor. ¿Y qué es lo primero que hace? ¿Multiplica los panes y los peces? No. Dice que comienza a hablarles la palabra de Dios, porque es la necesidad suprema del ser humano. Y después de hablarle la palabra, entonces sí hizo sanación y alimentación. Pero hay otro ejemplo muy hermoso que habla de lo que es la misión de la iglesia. ¿Se acuerdan de los 4 que llevaban en una camilla a un paralítico y querían ponerlo delante del Señor? Esa es la misión de la iglesia. Llevar a las almas y ponerlas delante del Señor. ¿Y qué sucedió? El Señor estaba en Capernaum, en su casa, y había una multitud, no podían entrar. Dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Así? ¿Qué hicieron? Idearon la sabiduría que Dios da a la iglesia cuando la iglesia que tiene que predicar la verdad de la palabra de Dios. Subieron, hicieron un hueco en el techo y lo bajaron y lo pusieron delante del Señor. Esa es la misión de la iglesia. Y me encanta ver a los 4 trabajando, bajando la camilla, los 4 trabajando en comunión. Así tiene que trabajar la iglesia. ¿Y qué sucedió? ¿Qué le dijo el Señor cuando le pusieron el paralítico en la camilla delante de él? ¿Qué le dijo? ¿Se acuerdan lo que le dijo? Tus pecados te son perdonados. Primero, la parte espiritual. Entonces ahí estaban los escribas y fariseos, dijeron, es un insulto a Dios. Nadie puede perdonar pecados sino solo Dios. Y el Señor le dijo, ¿qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados o levántate y anda? ¿Qué era más fácil para el Señor? Por supuesto, levántate y anda, porque decirle tus pecados te son perdonados le iba a costar pocos días después el horror de la cruz de Cristo y el desamparo del Padre. Y entonces le dijo al paralítico, y les dijo a toda la multitud, para que sepáis que el Hijo de Dios tiene poder para perdonar pecados, le dijo al paralítico, levántate y anda. Y el paralítico, el ex paralítico, se levantó y tomó la camilla y salió en medio de la multitud, transformado por el Señor. Son iglesias a gusto del consumidor, dice John MacArthur. Hoy hay muchas personas que buscan iglesias a la carta, buscan algo que les haga sentir cómodos, sin compromisos con una vida conforme a la voluntad de Dios, que es que Cristo sea formado en el creyente. Solamente se conforman con cosas que endulzan el oído. Por eso ahí el apóstol Pablo le dice a Timoteo, porque vendrá tiempo, y ese tiempo es cuando la estadía final de la iglesia, es este tiempo, cuando no soportarán la sana doctrina,
sino que teniendo comenzó de oír significa la fantasía que quieren oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. O sea, maestros que se adapten a sus propias ideas o gustos pervertidos, dice Guillermo Hendrickson. Hoy hay muchas iglesias llenas de personas que solamente van porque allí se sienten bien. Aplausos para Jesús, cultos que son un show mundano lamentable con la última tecnología, mucha música, muy poca y pobre enseñanza de la palabra de Dios. Y en la oración le dicen al Padre Celestial, papito, papucho, tuteándole al Padre Celestial como si fuera un Padre terrenal. Queridos hermanos, es una mala interpretación de Abba Padre. Abba Padre es conciencia de filialidad. Es decir, lo que un bebé de repente se concientiza de que ese hombre es su padre y le dice Abba Padre. ¿Saben cuándo sucedió para nosotros eso? El día de nuestra conversión. El Espíritu nos hizo clamar. Dios, además de ser nuestro Dios, es nuestro Padre Celestial. Pero de ninguna manera podemos orar de esa manera. Los discípulos le dijeron al Señor, Señor, enséñanos a orar. ¿Se acuerdan? ¿Y qué dijo el Señor? Les enseñó la oración modelo. Dijo, ¿cómo es la oración modelo? Papucho nuestro que estás en los cielos. ¿Así es? ¿Cómo es? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Su nombre es santo, infinitamente santo. Y así tenemos que orar al Señor. También tenemos personas, iglesias con doctrina mutilada y inmoralidad, con falta de santidad, porque no aplican, por ejemplo, la disciplina bíblica. No, es un acto, no, disciplina bíblica no, que es un acto de amor divino para corregir al creyente. ¿Qué dijo el Señor? Apocalipsis 3:19. Yo reprendo y castigo, ¿a quién? A todos los que amo. No es un castigo punitivo de condenación, es un castigo correctivo de amor. Si yo veo a mi ser querido que va camino a un precipicio y no le digo nada, ¿lo estoy amando? Y el Señor nos corrige porque nos ama. ¿Y en cuántas iglesias ya no se aplica la disciplina bíblica? Aceptan el poliamor, el aborto, el libertinaje sexual, pero todo sin un verdadero nacimiento, por lo tanto, sin arrebatamiento, se quedan en este mundo para eterna perdición. O también en esas iglesias hay personas con nuevo nacimiento, pero sin comunión verdadera con el Señor, por lo tanto, sin compromiso con el proyecto personalizado preparado por el Señor, o sea, sin fruto, sin coronas en el tribunal de Cristo. Todo esto hace que muchas iglesias caigan en el falso crecimiento, solamente es numérico y no espiritual. Hermanos queridos, Dios nos ha puesto en la iglesia para cumplir un propósito y no solamente para sentirnos bien. Juan 15:16 dice, el Señor no me elegiste vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros y os he puesto ¿para qué? Para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. También hay iglesias, dentro de las iglesias que solamente reúnen número, que niegan el arrebatamiento de la iglesia. Me acuerdo que acá una vez en una reunión de ancianos un hermano me dijo, hay un hermano en esta iglesia que dice que eso es cosa de vieja el arrebatamiento. Bueno, el apóstol Pedro lo dijo. Segunda Pedro 3:3, sabed ante todo que en los últimos días vendrán burladores, andando en sus propias concupiscencias, sus pasiones, y dirán, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Una vez estaba predicando en Chile y me sorprendió ver jóvenes con una remera que decía, Jesús no vuelve.
o que creen pero no esperan el arrebatamiento con santa expectación como tienen que esperarlo. No olvidemos este concepto, hermanos. El concepto que tenemos del futuro condiciona nuestro presente, ¿no es cierto? Carlos Marx, el fundador del comunismo, el ideólogo del comunismo, decía, Dios no existe, después de la muerte se termina todo, el ser humano es intrascendente. Y con ese concepto vivía el presente. Pero miren lo que dice el apóstol Juan, 1 Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿cómo dice el texto? ¿Se purificará? ¿Dice así? ¿Cómo dice el texto? Se purifica, presente, ahora. El concepto que tenemos del futuro condiciona nuestro presente. Tenemos que purificar la vida. ¿Con quién nos vamos a encontrar el día del arrebatamiento? Con el ser más sublime, el hombre, Dios, el teántropos, Dios y hombre a la vez, más sublime. Nunca hubo, ni hay, ni habrá otro como Él. Vamos ahora a hablar de una iglesia local con calidad espiritual. Una iglesia local tendrá verdadera calidad espiritual si cada creyente de la iglesia está desarrollando el proyecto del Señor para su vida, sean jóvenes, matrimonios, hermanos, todos de la iglesia. Una iglesia con calidad espiritual debe ser con los 4 pilares espirituales como la iglesia primigenia de Hechos 2:42. ¿Se acuerdan? Doctrina bíblica, porque tenemos la misma doctrina bíblica, tenemos comunión. Tercero, adoración. Cuarto, oración. Los 4 pilares de una iglesia con calidad espiritual. Y las consecuencias dentro de la iglesia primigenia fueron extraordinarias. Dice Hechos 2:46. Perseveraban unánimes cada día en el templo. No era todos los domingos, cada día en el templo. Partiendo el pan en las casas comían junto con alegría y sencillez de corazón. Familia de Dios. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y miren la consecuencia de esa iglesia en la sociedad. Hechos 5:42, no Hechos 2:42 da lugar a Hechos 5:42. Dice, y todos los domingos en el templo y por las casas, ¿dice así? Es una licencia docente. ¿Qué dice? ¿Cómo dice el texto? Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar incesantemente a Jesucristo. Ejerce en la sociedad una evangelización poderosa y eficaz, dando un crecimiento real de verdaderos nuevos creyentes renacidos y no personas meramente religiosas y nuevo nacimiento. Y Hechos 5:14 dice, los hombres y mujeres que creían en el Señor iban aumentando en número. Cuando esa iglesia oraba, ¿qué pasaba cuando esa iglesia oraba? Dice la Biblia. ¿Qué pasaba? La casa donde estaban temblaba. Hechos 4:31, cuando terminaron de orar, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios. Es decir, los hombres y mujeres renacidos iban creciendo e incrementando el número de creyentes en la iglesia local con calidad espiritual. Una iglesia que por su calidad espiritual conmovió e hizo temblar al imperio más poderoso de la historia de la humanidad, el Imperio Romano. Dice Joseph Reiter, un historiador austríaco no cristiano, escribió, aunque solamente los cristianos representaban el 10% de la población del imperio, sin embargo era la fuerza espiritual más poderosa que había en el Imperio Romano. Y en el Imperio Romano, un imperio tremendamente asesino.
Los frutos de una iglesia con calidad espiritual. Cuando nos convertimos, el Espíritu Santo nos incorpora a la iglesia. Comienza a ser, por supuesto, el residente divino dentro de nosotros. Y nos incorpora a la iglesia. Yo digo que es la hermandad del amor, que es el milagro de Dios sobre la tierra y que es la mimada del cielo. Cuando uno mira en el cielo la iglesia representada por los 24 ancianos, ¿se acuerdan? Apocalipsis capítulo 4, Apocalipsis capítulo 5, qué maravilloso, ¿no? Estaban sentados frente al trono de Dios sobre tronos. ¿No? Es una imagen nunca vista en el cielo. Con estolas desde el cuello hasta los pies, coronados delante del Señor. La iglesia es la mimada del cielo, porque es la esposa del Cordero. Como creyentes somos incorporados al proyecto global de redención que Dios ejecuta por medio de la cruz de Cristo. Entonces tenemos un protagonismo diseñado por el Señor para cada uno de nosotros como creyentes en ese proyecto global. Ahora, queridos hermanos, es nuestro turno generacional. Dentro de la pléyade de creyentes desde la aurora de la iglesia primigenia, en este momento, aquí y ahora, nos toca a nosotros ser ejecutores dentro de ese plan divino de redención por la cruz de Cristo. Entonces, al comprender esta verdad capital de que soy incorporado al plan globalizado de Dios para la redención del ser humano, nuestra vida cristiana adquiere una dimensión gigantesca, una dimensión de eternidad. Pablo dice en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir, ¿qué es? Es Cristo. Pero si vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. De ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor, pero también de quedar en la carne me es más necesario por causa de vosotros. No es la vida cristiana, no es añadir una religión a nuestra vida secular. No es solamente la práctica de una vida piadosa. No es solamente ser salvos por la eternidad, sino que es mucho más. Dios nos transformó y quiere usarnos como sus instrumentos para transferir su mensaje de vida y esperanza de generación a generación. Por eso, el Señor en su oración pontifical de Juan 17 dijo estas palabras tan hermosas: mas no ruego solamente por estos, por sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahí estamos nosotros. El Señor entregó a los apóstoles el Evangelio con todo su patrimonio doctrinal, recibido de los mismos labios del Señor, lo recibieron los discípulos, y oró por las generaciones sucesivas de creyentes. Hermano querido, el Señor oró por mí. Hermana querida, el Señor oró por vos. Qué sublime es esto. Qué responsabilidad nos despierta. ¿Cómo lleva fruto una iglesia con calidad espiritual? El Señor toma el ejemplo de la viña, porque la viña de una manera muy elocuente muestra la relación del creyente con el trino Dios. La metáfora del Señor de la vid verdadera nos enseña cómo una iglesia con calidad espiritual da frutos para su gloria. Juan 15:1 dice el Señor: yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador. Todo pámpano, es decir, la rama, somos nosotros, que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, es decir, el Padre lo podará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, el tronco, vosotros los pámpanos, las ramas. El que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto. Miren la viña.
La miramos. Jesús es el tronco perfecto de la viña. Nosotros los creyentes somos las ramas, los pámpanos, donde va a salir el fruto. Dios es el Padre Celestial, es el divino labrador que mantiene la vid y la poda quitando lo que no produce fruto. ¿Y el Espíritu Santo dónde está en esa metáfora? ¿Dónde está? En la savia. La savia es algo interno que sale del tronco de la vid y se mete en la rama y le da vida y fruto. Es sublime. Entonces tenemos que tener una comunión personal, es vital para llevar fruto. Con una comunión intermitente no podemos llevar fruto. Dijo el Señor, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Mis palabras permanecen en vosotros. Doctrina bíblica total es vital para llevar el fruto. Una vez oí en Europa a un hermano que escribió libros, parece que escribir libros es sinónimo de espiritualidad, pero él decía que había doctrina bíblica fundamental y doctrina bíblica no fundamental, es decir, es opcional. ¿Dice la Biblia eso? Le dije, ¿cómo tenés el coraje de decir lo que Dios no dice? ¿Qué dice la Escritura? Toda Escritura es inspirada divinamente y útil para refutar argumentos, edificar, transformar. Una iglesia con calidad espiritual dará fruto para honra de nuestro trino Dios y procede conforme a la doctrina bíblica en plena comunión con Dios y regado con oración. Entonces el fruto permanecerá por la eternidad. Todo aquel que lleva fruto, dijo el Señor, lo limpiará, lo podará. ¿De qué nos tiene que podar el Padre Celestial? Malos pensamientos, carnalidades, viejos rencores, prioridades equivocadas para dar fruto. Me acuerdo que estaba en otro país hablando con un hermano que me contaba los problemas que tenía ahí en la obra. Y de repente le digo, ¿y cuánto hace de esto? 10 años, me dije. Empecé a gritar dentro del auto, 10 años, 10 años. No perdonaste a tu hermano. Qué lindo que el Señor nos pode para santificarnos. Hoy, hermanos, tenemos que hacernos la pregunta intrapersonal, es decir, hacia adentro, que tiene proyección de eternidad. La pregunta es, ¿he de ir sin ningún fruto? ¿He de ver a Cristo así? ¿Con el tiempo de vida cristiana malgastado he de presentarme allí? Yo no quisiera que me pase, que me suceda en la eternidad, lo que cuando esté frente al tribunal de Cristo, lo que le ocurrió a los discípulos aquella mañana estando junto al mar de Galilea, cuando el Señor resucitado le apareció a 7 discípulos y ellos los desconocieron, ¿se acuerdan? Pedro dijo, ya el Señor se les había manifestado, les había mostrado su resurrección, había que estar junto a Él, había que beber de sus palabras, Jesús se iba al cielo. ¿Y qué hizo Pedro? Dijo, me voy a pescar. Volvió al mismo mar, a las mismas redes, a la misma barca que un día había resucitado cuando se entregó a Cristo. Y 6 discípulos más dijeron, vamos nosotros también contigo. ¿Y qué sucedió? Intentaron pescar toda la noche y cuando amanecía apareció un forastero ahí en la orilla. Y con mucha dulzura les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? ¿Y qué respondieron? Un frío y lacónico, no. Manos vacías. ¿Llegaremos a la eternidad sin frutos? Hermano querido, ¿en qué iglesia estás?
pero iglesia local. ¿En una iglesia de cantidad o en una iglesia con calidad espiritual? Hermano querido, ¿sentís hoy que tus manos están vacías para el Señor? ¿Y hay aquí así algún hermano en mi auditorio que está congregando en ese tipo de iglesias? Este es el momento de pedirle perdón al Señor y arrepentirte. El Señor te quiere incorporar en su plan global de redención para tu realización espiritual. Y habla en la iglesia, diles la verdad. Si no te escuchan, si son iglesias con doctrina mutilada, busca una iglesia con calidad espiritual. Una iglesia con calidad espiritual es aquella cuyos miembros llegarán al cielo con las manos llenas de frutos espirituales que serán aprobados en el tribunal de Cristo. Final. Viví la victoria final. Una iglesia que vive palpitando y amando su venida, es decir, que vive bajo la santa expectativa del inminente arrebatamiento por nuestro amado Señor, ya vive ahora con victoria sobre toda oposición del sistema mundo, sobre todo toda pena, sobre toda oposición del sistema mundo liderado por Satanás. En una iglesia uno de los ancianos dijo, no hablen más del arrebatamiento porque los asusta a los jóvenes. A mí se me caían los cabellos. La esperanza que tenemos, que la esperanza con el presente con el futuro, condiciona nuestro presente. Y miren lo que dijo el apóstol Pablo. Encadenado sus pies, encadenadas sus manos, pero no detenida su maravillosa mente que había sido el vehículo de Dios para dar al mundo el bagaje de pensamientos inspirados más abundante que hombre diera. Pablo, apóstol de Jesucristo. Miren lo que dijo, ustedes lo saben. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. 2 Timoteo 4:8. Y el apóstol Pedro, hablando de la venida del Señor, dice, por esto, amados, estando a la espera de estas cosas, procurar con diligencia ser aliados por Él sin mancha, irreprensibles, en paz. Me encanta como todos los discípulos hablan del arrebatamiento de la iglesia, pero me encanta como Pedro lo toma, como si Él viniera con el Señor. Dice, procurad ser aliados por Él, sin mancha, irreprensible y en paz. Que Dios bendiga su palabra. Amén.